¿Se oye? No. ¿Se oye ya? Perfectamente. Sí, bueno, muy bien. Permítanme primero agradecerle a Ricardo por la invitación y a Nelson, a Sixto por el auspicio y a Carmiña por la presentación y hacer algunas precisiones. La primera es que yo soy un sancocho nacional. Nacido en Bogotá, mi padre, mi abuelo paterno muy bogotano, pero mi abuela materna era de Popayán y de bisabuela, mi bisabuela era santanderiana, y del otro lado tengo abuelo samario de origen guajiro, y en fin, digamos, un poquito de todo. Sancochito. En campaña decía que en realidad yo era como los canchosos, un poquito de todo, básicamente. Dinamita. Ahora, dicho esto, también hay que precisar que no he sido candidato a la presidencia. El candidato fue Iván, que me ganó. Yo era candidato a ser candidato, o sea, precandidato, nada distinto. Déjenme y vamos hechas estas precisiones a los temas de fondo. Primero, este gobierno no tuvo los 100 días. De entrada, una oposición cerrada, una oposición que no da margen, una oposición que ya empezó a movilizarse. Los 100 días con Iván no operaron. Segundo, la posibilidad que normalmente tiene un presidente de aumentar el apoyo popular en el periodo que va entre su escogencia como presidente de la República y la posesión, espacio en que normalmente los presidentes electos aumentan en popularidad, no se dio. Iván entró a la presidencia con el mismo porcentaje de apoyo con que resultó electo, 54%. Tercero, ¿eso qué significa? Significa que las personas que no votaron por Iván están con muy baja disposición a apoyarlo. Y eso demuestra, cuarto, una sociedad altamente polarizada. Altamente polarizada. Quinto, eso también significa que lo que ha perdido de apoyo, de favorabilidad, Iván lo ha perdido entre aquellos que salieron a votarlo en la segunda vuelta de las presidenciales. Y ese es un dato que es relevante. Lo que ha perdido de apoyo es en las propias filas, para decirlo de alguna manera. Sexto, ¿por qué eso ocurre? Porque Iván ha tomado unas decisiones que son costosas en términos políticos, incluyendo costos al interior de sus propias filas. ¿Cuáles? La primera, la composición del gabinete. La composición del gabinete tiene un efecto dentro de la alianza que lo apoya muy claro, y es que algunos no se sienten finalmente representados. Ese gabinete tiene dos personas del Centro Democrático, que son el canciller y la ministra de Trabajo, dos otros que son uribistas. Si quieren, ustedes pueden meter ahí un tercero, que son la ministra del Interior, el ministro de Defensa, y el tercero es el ministro de Hacienda. Otra ministra con representación política, que es Ángela María Orozco, del Ministerio de Transporte, que es claramente del corazón de Marta Lucía, y todos los otros, todos sin excepción, son técnicos que no representan ninguna facción, ningún movimiento, ningún partido, algunos de los cuales incluso no participaron en la campaña y no eran conocidos por el presidente.
Las declaraciones de la ministra de Educación al periódico El Tiempo demuestran que en algunos casos, como en el de ella, el ofrecimiento se hace sin que haya mediado participación de ella en la campaña o siquiera un conocimiento personal del presidente a la ministra. Y ahí hay un primer elemento. Segundo, eso ha generado que algún sector sienta que no tiene representación en el gobierno. Eligió presidente, pero no tiene gobierno. Tercero, eso ha supuesto también que los partidos y movimientos que se sumaron a la campaña de Ivana para la segunda vuelta hayan tomado decisiones que no son propias de una alianza, sino de un ejercicio en el cual la candidatura se construye y se define sin que medien aliados en el juego. Eso explica por qué el Partido Liberal y Cambio Radical, que apoyaron a Ivana entre la primera y la segunda vuelta, sin embargo, se declaran independientes en el nuevo juego que ha definido el hecho de que hoy, eso no ocurría antes, es indispensable que un partido o movimiento político diga qué es, si es oposición, si es partido de gobierno o si se declara independiente. Estos dos partidos apoyan a Iván para la segunda vuelta, pero se declaran independientes. Y eso nos lleva a un cuarto punto. Va a haber dificultades de gobernabilidad hacia adelante. Ya las está viendo, pero creo que todavía media un juego de expectativas. La expectativa de los que tienen de que no les quiten y la expectativa de los que no tienen de que les den. Mientras que el juego de las expectativas está abierto, sigue habiendo un espacio de gobernabilidad para el presidente y para el gobierno. Cuando el juego de las expectativas se resuelva, tendremos probablemente una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué la crisis de gobernabilidad? Porque el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, más los que son parte de la alianza y se han declarado como partidos de gobierno, básicamente los conservadores, el partido de la U, Mira y Justa y Libres, no alcanzan a ser mayoría en ninguna de las dos cámaras. Punto. Para ser mayoría en el Senado se requirió que sumaran a la mayoría de gobierno a un senador electo en la lista de Petro, de la ASI, Manguito, Jonathan Tamayo, que es el senador 54 y hace la diferencia. Pero con un problema, o si quieren ustedes, en realidad con dos. No hay mayoría en la Cámara, primer problema serio, y segundo, la mayoría que se construye en el Senado es sumamente frágil porque un número sustantivo de los parlamentarios del partido de la U votó en la reunión interna de ese partido acerca de si debían o no apoyar a Duque en contra de apoyarlo. Y por tanto, uno tiene que prever que esos 17 parlamentarios tienen una inclinación natural a no permanecer en la coalición de gobierno. Con un elemento adicional. Varios de los senadores del partido de la U que se manifestaron contrarios a ser parte de la coalición de gobierno están en la comisión primera, que es por donde pasan las reformas constitucionales y las reformas legislativas, los proyectos de ley más importantes del país. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso y que ha sufrido cierta erosión de su popularidad. Una erosión que se genera
repito, primero por el nombramiento del gabinete y después por las declaraciones del ministro de Hacienda, apenas empezando el gobierno, la primera en la cual anunciaba que bajaba los impuestos a las empresas, que iba a recortar subsidios a algunos en los estratos más pobres porque no tenían derecho a esos subsidios, estaban abusando de su condición, y que iba a aumentar la base de los ciudadanos a los que se debe gravar, es decir, que iba a gravar a un sector de clase media que hoy no paga impuestos directos. Y que después condimentó con la idea de gravar todos los productos de la canasta familiar. Esas declaraciones me dio una semana entre una y otra, hechas en los primeros 15, 20 días del gobierno, sin duda le hacen mella a la popularidad de Iván. Y repito, le hacen mella a la popularidad de Iván dentro de los que votaron por Iván. Porque los de afuera nunca se montaron. Y eso se prueba por el nivel de partida de favorabilidad de Iván en las encuestas, que coincide fundamentalmente con el 54% con el que se ganó las elecciones. ¿Por qué se produce ese fenómeno? En mi opinión se produce porque Iván quiere hacer una muy fuerte declaración política contra la corrupción. Por eso frena el uso de los cupos indicativos, de los contratos y de los presupuestos como mecanismo para conseguir y mantener apoyos políticos, la famosa mermelada. Esa decisión de Iván, en mi opinión, le ameritaría que se le construyera una estatua. Es la decisión más importante en la lucha contra la corrupción que se haya tomado en muchos años en Colombia. Realmente se necesitaba coraje, se necesitaba valentía para tomarlo. E Iván, y uno tiene que quitarse el sombrero por eso, la tomó. Había que hacerla. Ciertamente había que hacerla. Y hace bien Iván en tomarla. Repito, es la decisión más importante en materia de lucha contra la corrupción que se haya tomado en el país. Mucho más importante que la consulta. Mucho más de fondo. Pero, el pero, es que esa decisión ni fue suficientemente divulgada, ni ha sido entendida de manera suficiente por la opinión pública. Entre otras razones, porque si usted le pregunta al ciudadano de a pie qué son los cupos indicativos, no tiene la menor idea. Entonces, quienes estamos relativamente cerca del ejercicio de toma de decisiones en el poder, entendemos la magnitud, el calado, la hondura de esa decisión de Iván. Pero el ciudadano de a pie no, y por tanto no la puede valorar. Y si no la puede valorar, no la puede aplaudir. Y si no la puede aplaudir, no se puede traducir en mayores apoyos políticos. Esa es la realidad. ¿Dónde está, en mi opinión, el error? No en esa decisión que, repito, merece todos los aplausos, sino en la extensión tácita, pero no menos cierta, de la noción de mermelada a la representación política. La idea de que el ejercicio de representación política es un ejercicio por definición clientelista, corrupto y resultado de la mermelada. Eso es lo que explica, en mi opinión, la conformación del gabinete. Por eso no hay representación política. Y por eso la dificultad en el relacionamiento con otros partidos y movimientos. ¿Por qué creo que es un error? Porque sí es verdad, en ocasiones puede ocurrir que la representación política se traduzca en clientelismo. Pero eso depende fundamentalmente del gobierno y de cómo se construye la representación política. Pero lo que es propio de una democracia, y aún más
de un gobierno de coalición es que aquellos que trabajan para la elección de un jefe de gobierno participen también en el ejercicio del gobierno. Es lo que espera quien trabaja en ese esfuerzo y en ocasiones la razón por la cual trabaja en ese esfuerzo. Negarle representación política a quien ha participado en ese esfuerzo genera resentimiento y al final genera un problema de gobernabilidad. Hay un error en extender la noción de mermelada de los cupos indicativos, los contratos y el presupuesto a la representación política. Y ese error es el que va a generar la crisis de gobernabilidad, más temprano o más tarde. Y eso pone al gobierno en un problema y en un dilema. El problema, la gobernabilidad se construye o a partir de los apoyos de los partidos y movimientos políticos que le dan control sobre el Congreso, o a partir de fuertes apoyos de opinión pública. Cualquiera de esos dos espacios da gobernabilidad. Si yo tengo mucha opinión pública, tengo gobernabilidad. Si yo tengo apoyo de partidos y movimientos en el Congreso, tengo gobernabilidad. Un ejemplo de lo último es Santos. Santos gobernó con el 15, el 18, el 20, el 25% de favorabilidad, pero con un férreo control del Congreso y tenía la gobernabilidad asegurada. Un ejemplo de lo primero es el presidente Uribe, que es electo en el 2002 sin un solo parlamentario. No tenía un solo parlamentario. La gente le olvida. Uribe no tuvo listas para ese Congreso, pero tenía tanto apoyo popular, siempre por encima del 70%, que construyó la gobernabilidad de manera muy sencilla. En el 2006, Uribe es el ejemplo de la gobernabilidad por ambas vías. Tenía apoyo parlamentario de los partidos y los movimientos políticos y tenía apoyo popular. El problema es cómo construir gobernabilidad si uno no tiene la fuerza parlamentaria, porque no tiene los partidos y los movimientos necesarios como apoyo para conseguirlo, y además no tiene suficiente apoyo de opinión pública. Si uno tiene una favorabilidad que va alrededor del 50% o menos, por un lado, y por el otro no tiene mayorías en el Congreso. Ese es el problema. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo lo resuelve? Lo puede resolver de distintas maneras. Construyendo apoyo de opinión pública. ¿Es eso posible en el caso colombiano? Altamente difícil, porque como dije, esta es una sociedad fuertemente polarizada, con unos sectores muy poco dispuestos a apoyar al otro, cualquiera que sea, y además con enormes dificultades para generar hechos políticos que permitan la construcción de esa gobernabilidad. ¿De dónde puede Iván tomar decisiones de políticas públicas, decisiones de gobierno que le aseguren apoyo de opinión pública, como para revertir esto que hemos señalado? Sumamente difícil. Sumamente difícil. ¿Qué le queda? La reconstrucción de las mayorías en el Congreso. ¿Cómo las va a hacer? Patraciándose en su decisión de no dar representación política. ¿Cómo puede hacerlo sin que eso le signifique costo de opinión pública? ¿Por qué? Porque a la opinión pública se le ha transmitido, aunque sea de manera tácita, que la representación política es mermelada. Luego, cuando el presidente decida dar representación política, va a haber un sector ciudadano que va a leer esa representación política como un presidente que se está echando para atrás y que está cediendo frente a las pretensiones clientelistas y corruptas de unos partidos y movimientos políticos. Y ahí va a tener un fuerte dilema. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En mi opinión, en el próximo semestre. En lo que queda de año, seguimos con
el periodo de las expectativas, el juego de las expectativas. Los que tienen que no les quiten, los que no tienen que les den. Una última reflexión sobre el gobierno. Iván tiene una enorme facilidad para estar con la gente, con la ciudadanía, y ha recuperado el diálogo ciudadano que perdió Santos, entre otras cosas porque los intentos que hizo le resultaron todos un fracaso y se convirtieron en un boomerang de opinión pública. No, lo que hizo Santos fue esconderse, gobernar desde Palacio, punto. Iván no. Iván ha recuperado a través de los talleres Construyendo País ese diálogo con la comunidad, diálogo que en mi opinión, lo he dicho en distintas ocasiones, ese diálogo con la comunidad es la condición inicial para un buen gobierno, fundamental. Sin ese diálogo con la comunidad el buen gobierno no opera. Iván lo tiene, eso es positivo, es cercano a la gente, es sencillo, se comporta como un ciudadano y no como un monarca, y eso la gente lo valora, lo aprecia, lo califica bien. Luego hay una combinación entre una actitud cercana al ciudadano y una metodología de aproximación al ciudadano que es altamente positiva. Quiero resaltar. También quiero resaltar que en general el gabinete tiene buenas cualidades técnicas y eso también es positivo. Pero ¿qué creo que le está faltando al gobierno? Algo que hoy se llama en la política contemporánea narrativa, relato, discurso, un eje teórico en virtud del cual se articula la propuesta del gobierno y el ciudadano se conecta de manera emocional con ese programa de gobierno. En el caso del presidente Uribe era muy claro, la seguridad democrática. La seguridad democrática era el relato, era la narrativa, era el discurso, y a través de la seguridad democrática se articulaba toda la política de gobierno. La seguridad democrática generaba confianza inversionista, la confianza inversionista generaba mayores ingresos para el Estado, esos mayores ingresos permitían mayor gasto público, mayor inversión social, cohesión social, y teníamos un círculo virtuoso en el cual la gente entendía la acción política del presidente Uribe y se conectaba emocionalmente con esa acción política. Santos tenía relato, el de la paz. Uno puede no gustarle la manera en que él ejecutó esa narrativa, ese relato, ese discurso, y yo ciertamente lo tengo. Muchas observaciones y objeciones a esa manera. Pero tenía un relato, tenía un discurso, tenía una narrativa y se construía su propuesta de gobierno en torno a esa narrativa. Y había una conexión emocional, mayor o menor, pero había en relación con la acción de gobierno a partir de esa narrativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el relato, cuál es el discurso, cuál es la narrativa del presidente Duque? ¿Se ha dicho que post-conflicto? No. Básicamente hay dos tipos de respuesta. Hay gente que dice equidad, legalidad, emprendimiento, y hay gente que dice el gran pacto nacional. Pero el hecho de que cuando yo pregunte no haya respuesta unívoca demuestra la dificultad en la articulación del discurso, de la narrativa y su comunicación. Y en todo caso, lo que muestra es que es indispensable que el gobierno defina con claridad cuál es su narrativa para que el ciudadano se pueda conectar, apropiar y participar. Esa es una tarea pendiente, pero muy importante,
Porque el correlativo subsiguiente de la ausencia de un relato claro es que el gobierno tiene dificultades para comunicar de manera eficaz su acción de gobierno. La gente no ve articulada la acción del gobierno, la gente no ve para dónde va el gobierno, la gente no siente que el gobierno esté ya trabajando en un sentido o en otro. Y no es porque el gobierno no lo esté haciendo. Hay acciones de gobierno, se están ejecutando muchas tareas, pero al no estar cubiertas bajo la sombrilla de una narrativa clara, de un relato claro, no son suficientemente apreciadas ni se pueden comunicar de manera efectiva por parte del gobierno. Esas dos tareas son fundamentales: la definición de una narrativa, de un relato, de un discurso articulador de la propuesta de gobierno y mecanismos efectivos de comunicación de esa acción de gobierno. Y ahí tiene Iván un gran desafío. Llevo dos. El primero, cómo va a resolver lo que yo intuyo será una crisis de gobernabilidad en la segunda parte del próximo semestre, de marzo a julio del próximo semestre, a junio del próximo semestre, o sea, el próximo periodo legislativo, y el desafío de definir un relato, un discurso y un sistema de comunicación política eficaz. ¿Cuál es el tercero? Reenganchar a los votantes de la segunda vuelta, muchos de los cuales se enfriaron, algunos de los cuales abiertamente se distanciaron. ¿Por qué? Porque perciben que eligieron presidente pero no tienen gobierno, que se han ratificado en exceso funcionarios de la anterior administración. Esa ratificación tiene dos efectos clarísimos en el ciudadano que votó. El primero es, ¿cómo así? Dentro de los nuestros no había quien tuviese las mismas calidades y características para ocupar ese cargo público, que hay que ratificar a ese que está. Primera reflexión. Y segunda reflexión, hombre, pero es que yo voté para sacarlos. Así es, así es. Y esa reflexión es una reflexión que se hacen muchos ciudadanos. Con un tercer problema. Con un tercer problema. Y es que la gente dice, ¿y entonces para qué elegimos si van a gobernar los mismos? Nosotros votamos un cambio, éramos la oposición. Luego, el propósito sano del presidente Duque de dar un mensaje de reconciliación y no polarizante ratificando funcionarios, el propósito sano de privilegiar el funcionario bueno con independencia de la representación política, en todo caso, ese doble propósito sano tiene unas consecuencias políticas que él tiene que resolver si pretende conseguir finalmente que una masa de sus votantes se vuelva a enganchar con su gobierno. Y ese es un tercer desafío. ¿Cómo lo puede hacer? Cuarto desafío. Las elecciones regionales son ya. Octubre del 19, un año. Y uno dirá, pues acabamos de salir de una elección. Pues sí, acabamos de salir de una elección. Pero es que la otra está a la vuelta de la esquina. Las elecciones de octubre de gobernadores, alcaldes, diputados a las asambleas departamentales, concejales municipales, ediles de las juntas de administración local, es ya. Si en esas elecciones al Centro Democrático, que es el pilar del gobierno, no tiene buenos resultados, se le va a devolver como un boomerang al presidente Duque. Lo van a leer como una derrota del gobierno, no del Centro Democrático, del gobierno. Y ahí tiene un problema el presidente Duque. Y tenemos un problema en el país.
porque buenos resultados para la alianza en las elecciones del 19 son fundamentales para el 2022. Si le entregamos un número sustantivo de alcaldías y gobernaciones a la izquierda, tenemos enormes dificultades en el Congreso del 22 y tenemos enormes dificultades en la elección presidencial del 22. Alguien dirá, y con razón, que las últimas elecciones demuestran que el poder regional no garantiza la presidencia de la República, y es verdad. Germán Vargas controlaba el grueso de los departamentos y de las alcaldías importantes del país, y su candidatura fue un fracaso. Pero eso no demuestra que no haya correlación entre una cosa y otra. Eso solamente demuestra de que esa coyuntura, de que en esa coyuntura Germán era pésimo candidato. Muy malo. Y tan malo era que tuvo muy malos resultados. Ojo, con una propuesta de gobierno muy seria, muy bien articulada, muy profunda, en la que uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Pero yo no temo decir que era una de las dos propuestas más serias de gobierno que se presentaron por los distintos candidatos presidenciales, junto con la nuestra. Y eso no fue suficiente. Y no fue suficiente ni su experiencia, ni su conocimiento del Estado, ni su capacidad ejecutiva. En esa coyuntura, Germán era muy mal candidato. Eso es cierto. Las elecciones demuestran que con un mal candidato no hay poder regional suficiente. Pero, también en estas elecciones quedó probado que el poder regional sí tiene un impacto directo en la conformación del Congreso. Y la prueba está en Cambio Radical, que tiene un pésimo resultado en las elecciones presidenciales, pero que es la segunda fuerza más votada para el Congreso, aún con ese candidato. ¿Por qué? Porque el poder regional sí elige representantes y senadores. Eso está fuera de discusión. A. Y B. A diferencia de nosotros, la izquierda exprime el poder regional y le saca todo el jugo, y ella sí es capaz de hacer mejor uso, mejor provecho de ese poder regional con propósitos políticos. Les doy ejemplos. Tomaron la gobernación de Nariño, ahí siguen. No ha habido manera en un departamento que fue tradicionalmente conservador de sacar a la izquierda del gobierno de Nariño. En la gobernación de Boyacá funciona igual. En la alcaldía de Bogotá, 3 periodos, nos tocó pasar por Lucho, por Moreno, por Petro, para generar una alternativa. Ojo, el alcalde más corrupto del que tengamos noticia, Moreno, un social bacán como Lucho, y un clientelista de marca mayor y un pésimo administrador como Petro, y solamente en esas condiciones, después de 12 años, fuimos capaces de rescatar la alcaldía. Y aún así, Petro sacó 1.800.000 votos en la segunda vuelta electoral en Bogotá. Vuelven a Bogotá. Y 1.100.000 en la primera. ¿Cómo? Porque ellos no tienen pudor, no tienen límite. A la izquierda populista nuestra no le importa quebrar un sistema si con eso gana apoyos políticos, como quebró el Transmilenio. A la izquierda populista nuestra no le importa quebrar un sistema como quebró el acueducto de Bogotá generando subsidios. A la izquierda populista nuestra no le importa entregar decenas de miles de contratos de prestación de servicios que le garantizan después los apoyos de los beneficiarios, como hizo Petro. Entreguémosle el poder regional a la izquierda y veamos qué tan cuesta arriba se nos va a hacer las elecciones presidenciales del 2022, con un Congreso, con una
mucha más alta representación de la izquierda por cuenta del efecto en las elecciones parlamentarias del poder regional y con un candidato empoderado por los apoyos impudorosos que los alcaldes y los gobernadores de su tendencia les va a generar como apoyo. El gran desafío político del centro a la derecha inmediato es ganar las elecciones parlamentarias del 19. Y si no las ganamos, vamos a tener enormes problemas. Y ganar esas elecciones sin que el gobierno muestre victorias tempranas va a ser sumamente difícil. Y ganar esas elecciones sin que para los ciudadanos sea claro el ejercicio de representación política va a ser sumamente difícil. Porque ahí en las regiones hay un ciudadano resentido que dice, ¿y yo por qué voy a trabajar por estos? Si cuando salen electos aquí no se ve absolutamente nada. Y ese es el cuarto y magnífico, enorme, colosal desafío del gobierno de Iván. Desafío para el Centro Democrático. Somos el partido del gobierno. Lo voy a plantear de otra manera. Nuestro desafío es ser el partido del gobierno. Así es. Ese es nuestro desafío. No cabe la menor duda de que nosotros estamos jugados por Iván y no puede ser distinto. La suerte del Centro Democrático, la suerte de todos nosotros, la suerte del país pasa porque a Iván le vaya bien. Está en el interés de todos los colombianos que a Iván le vaya bien. Es más, que le vaya muy bien. Si a Iván le va muy bien, a nosotros nos va muy bien. Si a Iván le va mal, a nosotros nos va mal. Pero así como el Centro Democrático está jugado por el gobierno, es indispensable que el gobierno asuma que el partido del gobierno es el Centro Democrático. Fundamental. Primer desafío del Centro Democrático. Buen titular. Segundo desafío del Centro Democrático. Entender el tránsito de partido de oposición a partido de gobierno. Repito, nosotros somos partido de gobierno, necesitamos ser el partido del gobierno. Ese tránsito de partido de oposición a partido de gobierno es un desafío para el Centro Democrático. Partido joven que nació, crió, fue exitoso en la oposición y que ahora necesita ser exitoso en el gobierno. Segundo desafío. Tercer desafío, ser exitoso siendo partido de gobierno sin estar ciertos de que somos el partido del gobierno. Es un desafío. Somos partido de gobierno. No sabemos si somos el partido del gobierno. Necesitamos ser exitosos siendo partido de gobierno sin tener la certeza de ser partido del gobierno. Cuarto desafío. Este partido tiene que entender que la política en Colombia hoy es de coaliciones. Es de coaliciones. Hay algunas regiones del país donde somos tan fuertes que no son necesarias las coaliciones. Y aún en esos casos me atrevo a pensar que será en coaliciones donde seremos más exitosos. Pero hay una enorme porción del territorio nacional donde el Centro Democrático solo está condenado a fracasar. Tenemos que entender que necesitamos una política de coaliciones. Quinto, ¿con quién? Identificar quiénes van a ser nuestros aliados, quiénes van a ser parte de la coalición. Yo siempre propugné
por una gran alianza republicana. Mi plataforma se llamaba de esa manera, sobre el reconocimiento de que la política hoy es una política de alianzas y que necesitábamos construir una alianza de carácter permanente con los partidos y los movimientos que comparten la base sustantiva de nuestra doctrina. Y que además de esa gran alianza también deberían hacer parte, no solamente partidos y movimientos, sino grupos de ciudadanos que son afines a nuestra doctrina. Que es indispensable que en la alianza estén conservadores, algunos del partido de la U, cristianos, católicos, la reserva activa de la fuerza pública, los comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, tenemos que ser conscientes de que la política exige alianzas, de que las alianzas se tienen que construir con partidos y movimientos que no son afines, pero, insisto, también con grupos de ciudadanos que no tienen representación en partido o movimiento, pero que por su naturaleza comparten nuestros propósitos y nuestros fines. En Chile, la gobernabilidad se hace tanto para las elecciones como para el ejercicio mismo del gobierno en alianzas. La concertación lo mostró. La concertación chilena es un ejercicio en el cual los partidos y movimientos de centro izquierda y de izquierda se coaligan para elegir y para gobernar. El pecado de la primera administración de Piñera fue no entender que más allá de la alianza en la elección era indispensable una alianza en el gobierno, y estamos confiados en que ahora han aprendido la lección, porque si no, está garantizada su derrota en las próximas elecciones. Ahora, ¿por qué no aprender de esa realidad? Nosotros tenemos que ir construyendo las bases de esa gran alianza permanente. ¿Con qué base doctrinal? La defensa del modelo de democracia republicana, de la economía de mercado, del Estado de Derecho, con todo lo que esos tres elementos significan. Respeto de derechos y libertades, sistemas de frenos y contrapesos, independencia de las distintas ramas del poder público, elecciones competitivas, periódicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con un modelo de economía capitalista, porque está demostrado que el socialismo en todas partes y siempre en la historia solamente ha fracasado y ha producido más pobreza. Modelo de capitalismo, pero con un marcado énfasis social que reconozca que esta es una sociedad que todavía tiene un 28% de pobres y una clase media absolutamente frágil. Si uno toma en consideración que el 87% de los empleados en Colombia gana 2 salarios mínimos o menos, es decir, que solamente el 13% de los colombianos empleados gana más de 2 salarios mínimos, y si eso no significa que la clase media colombiana es frágil, yo no sé cómo más se pueda describir. Si además en consideración se toma que el otro 50% de la economía es informal, o hacemos un modelo de capitalismo popular, un modelo de capitalismo volcado a lo social, o nosotros no vamos a poder garantizar que en este país la izquierda no termine llegando al poder, con las consecuencias que sabemos que tiene la llegada al poder de la izquierda en el continente latinoamericano. Esa es la base sobre la cual tenemos que construir la gran alianza. Y ese es también un desafío, en mi opinión, del gobierno. El gobierno tiene que trabajar en la construcción de esa alianza, desde ya. No nos puede dejar la tarea simplemente para el próximo que viene en el 2022. Por último,
una reflexión en materia de relaciones internacionales. Hipótesis. De nuevo, el tema del narcotráfico es un eje inevitable del relacionamiento internacional de Colombia. Mientras que tengamos el número de hectáreas de narcocultivos que tenemos, inevitablemente las relaciones internacionales van a tener una mediación sobre el tema del narcotráfico, sobre todo la relación con los Estados Unidos. Olvidémonos de que puede ser de otra manera. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. El tema de la paz, del acuerdo con las FARC y su implementación sigue siendo un eje, le guste o no le guste al gobierno del presidente Duque, sustantivo en el relacionamiento internacional. En particular con Europa, pero no solamente con Europa. Y un gran reto, Venezuela. El gran reto es Venezuela. Y déjenme ser realista y no idealista en el planteamiento. Lo que yo veo es que de hace unos meses para acá el régimen venezolano dio un giro sustantivo hacia el modelo chino. Sistema político férreo, controlado por un partido y movimiento, con restricción de derechos y libertades ciudadanas, pero girando rápidamente hacia el capitalismo, porque el modelo socialista fracasó rotundamente. Venezuela hoy exporta 1.400.000 barriles, bajando. Las perspectivas es que si no hay un cambio radical, en muy pocos meses, hacia abril del próximo año pueden estar exportando 800.000 barriles. Solamente de ese 1.400.000, medio millón está comprometido con los chinos y con los rusos, 680.000 se entregan a los Estados Unidos y lo demás es lo que les queda para malvivir. Mi humilde opinión es que el gobierno de Maduro lo entendió y que este esfuerzo de conseguir inversores internacionales a los cuales se les paga con la producción petrolera es el ejercicio que indica la ruta de, ok, necesitamos generar seguridad jurídica, necesitamos inversión extranjera, ¿cómo les vamos a pagar? ¿Tenemos plata? No tenemos plata. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizarles que no les vamos a hacer expropiaciones. ¿Cómo les vamos a garantizar? Armamos unas fiducias, montamos un sistema en el cual usted viene, invierte, me recupera los pozos, produce, se paga lo producido y después me empieza a entregar a mí parte de la ganancia para revertir la curva que desciende en la producción petrolera. Pero ese es el primer paso. El segundo fue que le levantaron aranceles a 4.800 productos. ¿Cuál es la cifra exacta? No la tengo conmigo. Levantaron todos los aranceles. Importación libre. No, parece nadie exporta porque no les van a pagar. Entonces no sirve así. Pero ya hay un mensaje, una segunda señal. Yo sí creo, estoy convencido de que Venezuela va para allá. Y eso le va a representar un desafío a Colombia. En el entretanto, la solución del problema migratorio y de la crisis humanitaria aparejada al problema migratorio. Y en el después, ¿qué va a hacer Colombia en ese relacionamiento? $8.500 millones de mercado había ahí. ¿Quién va a ser el proveedor natural de ese mercado? ¿Turquía? Bueno, no, es que hoy están importando productos turcos. Sí, sí. Por eso doy el ejemplo de Turquía. No. ¿Cómo maneja Colombia un relacionamiento económico distinto, con nuevas seguridades jurídicas, con el afán manifestado por el presidente Duque de conseguir un cambio en el modelo del régimen político venezolano?
Un gran desafío. Un gran desafío. Bonita la coyuntura para un analista, sí. Interesante lo que ha dicho el modelo chino. Sumamente difícil. Porque quiero terminar con esto. El desafío de la izquierda populista en Colombia solamente quedó aplazado. No está superado. Si Petro hubiera sacado 4 o 5 millones de votos y nosotros 12, yo estaría tranquilo. Vería la realidad con otros ojos. 8 millones de votos. 46% del electorado mal contado. Alguien me dirá, esos votos no son de Petro. Y yo le diré, depende cómo lo vea. Los votos duros de la izquierda son los de la consulta del 11 de marzo. Esa es la izquierda dura en Colombia. Y no son pocos. Pero lo otro que también es verdad es que hubo otros 4 millones de colombianos dispuestos a votar por un pésimo candidato como Petro, con un pasado violento, mal administrador, clientelista, demagogo, oscuro. Y no por una figura joven, muy bien preparada, con un pasado incuestionable, sin esqueletos en el closet, sin tener las manos manchadas de sangre, altamente preparado, que había sido calificado como el mejor senador durante 2 años seguidos en el Congreso, como Iván Duque. Y sin embargo, 4 millones de colombianos decidieron votar por Petro y no por Iván Duque. El peligro de la izquierda populista en Colombia solo quedó aplazado. Y para lograrlo es indispensable pensar desde ya en el 2022, prepararnos y ganar, para ahí sí poder decirle a Colombia que nos vamos a salvar de ese salto al vacío que significa la propuesta populista de izquierda en América Latina y que nos vamos a encaminar de manera decidida por la construcción de un modelo que genere seguridad, justicia y prosperidad para todos los colombianos. Muchas gracias.